Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la charla sobre isquemia mesentérica. En la primera parte ya revisamos la epidemiología, fisiopatología y manifestaciones radiológicas generales sobre isquemia mesentérica. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que revises el video anterior antes de seguir. En esta segunda parte revisaremos las causas específicas de isquemia, cómo realizar el diagnóstico diferencial y al final vamos a ver algunos conceptos generales de colitis isquémica. Bueno, como ya vimos, la clasificación de isquemia mesentérica de la Asociación Americana de Gastroenterología la divide en isquemia mesentérica aguda, isquemia mesentérica crónica y en colitis isquémica como un grupo aparte. Por lo tanto, ahora vamos a revisar las causas de isquemia mesentérica aguda, que pueden ser arteriales oclusivas, de causa embólica o trombótica, también pueden ser arteriales de causa no oclusiva, que son producidas por un fenómeno de vasoconstricción esplácnica generalizada, y por último, pueden ser de causa venosa, secundario a una trombosis venosa mesentérica. La oclusión arterial embólica es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda, constituye el 45% del total de los casos. Y debido a que se produce en el contexto de una patología embólica, se describe que un 33% de los pacientes ya han tenido algún tipo de fenómeno embólico previo, como accidentes cerebrovasculares, infartos renales o infartos esplénicos, embolías en extremidades, etc. Y un 20% de los pacientes tiene fenómenos embólicos concomitantes. Esto es muy relevante porque sirve en ambas direcciones. Por ejemplo, cuando tengan un intestino alterado, que piensen que está isquémico o que estuvo isquémico y puede presentar fenómenos de daño por reperfusión, busquen alteraciones concomitantes que apoyen la etiología embólica. Busquen los infartos renales o esplénicos. Y al revés, todas las veces que vean un paciente con infartos renales o infartos esplénicos, vayan a buscar dirigidamente la isquemia intestinal. El territorio de la arteria mesentérica superior es lejos el más frecuentemente comprometido, y esto debido a que tiene un alto flujo sanguíneo y tiene un ángulo de origen agudo, lo que facilita la salida del émbolo. Por supuesto, está asociado a factores de riesgo embólico, como valvulopatías, insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatía isquémica dilatada, ateromatosis blanda, etc. El émbolo típicamente avanza varios centímetros en el trayecto de la arteria mesentérica superior hasta que se enclava y la ocluye. Es por esto que una oclusión distal al origen es más probablemente embólica, a diferencia de las oclusiones trombóticas que ocurren en el origen mismo debido a un accidente de placa ateromatosa preexistente que habitualmente está en el ostium. Aproximadamente la mitad de los pacientes tiene una oclusión que ocurre distal al origen de la arteria cólica media, con lo cual se preservan habitualmente ramas yeyunales proximales, y por eso es muy característico que este tipo de isquemia se vea en que los segmentos proximales del yeyuno están indemnes y luego existe un gradiente de hipoperfusión hacia distal, que es un poco lo que quiere representar esta imagen. Por ejemplo, en este caso, vemos que hay asas dilatadas en la excavación pelviana, con líquido en su interior, y si comparamos el nivel de impregnación de las asas de la fosa ilíaca izquierda, estas asas de acá, o esta asa de aquí, por ejemplo, que se ve perfectamente en la pared, se ven los pliegues intestinales, esta asa de acá, por ejemplo, y lo comparamos con las asas dilatadas, vemos que estas asas no tienen realce. Estas asas están isquémicas. Siempre el mejor comparado interno es un asa intestinal que esté cerca con líquido y ojalá con un grado de distensión similar al asa que ustedes están evaluando por isquemia. Luego vemos en los segmentos visibles del tórax que el paciente es cardiópata, tiene cardiomegalia, tiene suturas externales metálicas, hay ateromatosis coronaria. Y cuando revisamos la arteria mesentérica superior, la vemos acá, permeable, pero luego en la siguiente imagen vemos que ya no se impregna adecuadamente y de hecho tiene un defecto central, un defecto embólico central. Estos hallazgos son compatibles con una isquemia mesentérica de origen embólico. En este reformateo curvo podemos ver que el defecto embólico en la arteria mesentérica superior está a varios centímetros del origen, 8 o 10 centímetros, y es distal al origen de la arteria cólica media y de algunas ramas yeyunales. Este segundo caso es bastante similar, vemos cardiomegalia y dilatación difusa de asas de intestino delgado con líquido en su interior. Y de hecho no se distingue la pared, no hay un realce parietal significativo en estas asas dilatadas, a diferencia de lo que se ve en el duodeno y yeyuno proximal. Cuando miramos los vasos tenemos ateromatosis, tronco celíaco bien, y la arteria mesentérica superior presenta un defecto central, esto es compatible con una isquemia mesentérica de origen embólico. Este reformateo coronal MIP se los muestro principalmente para que vean la diferencia en la atenuación de la pared. Las ramas yeyunales están permeables y por eso se perfunda adecuadamente duodeno y yeyuno, a diferencia de las asas de ilion que no se impregnan. Este otro caso es interesante por varias razones. En primer lugar,
no tiene una fase angiográfica. No siempre los dolores abdominales los evaluamos con fase arterial. La mayoría de las veces, de hecho, solo realizamos una fase venosa por conceptos de disminución de la radiación para el paciente, lo cual es suficiente para la gran mayoría de los cuadros abdominales como apendicitis aguda, diverticulitis aguda, obstrucción intestinal, pielonefritis, etc. Pero en este caso vemos en primer lugar fenómenos embólicos concomitantes. Vemos infartos esplénicos y renal derecho. Y a pesar de ser un estudio en fase venosa, logramos distinguir un defecto hipodenso acá en el origen de la arteria mesentérica superior, justo distal al ostium. Y esto era secundario a una placa de ateroma blanda protruyente en el arco aórtico que estaba embolizando. Este otro caso es muy interesante porque se trata de una paciente de 80 años con dolor abdominal muy intenso, escala 10 de 10 de instalación súbita de menos de 3 horas de evolución. Dado el antecedente de un choque anafiláctico por medio de contraste iodado, se realizó en primer lugar una tomografía computada de abdomen sin contraste, y en la que podemos ver que, salvo algunos divertículos aislados en el colon sigmoides, ateromatosis aórtica, esperable para sus 80 años, la verdad es que no hay muchas alteraciones que expliquen un cuadro de dolor abdominal tan severo. El intestino no está dilatado, no hay engrosamiento parietal, tampoco hay cambios inflamatorios o congestivos en el mesenterio, la arteria mesentérica superior no tiene cambios inflamatorios ni hiperdensidad espontánea, nada que explique los síntomas. Dado la severidad del cuadro clínico, realizamos una angioresonancia de abdomen que muestra, en primer lugar, infartos esplénicos múltiples, 2 infartos esplénicos. Y además tenemos una diferencia en la impregnación de las asas de intestino delgado. Fíjense en esta asa de yeyuno proximal que presenta una adecuada impregnación parietal en esta región de acá. Pero en la medida que nos vamos hacia distal, podemos ver cómo se produce un gradiente de hipoperfusión. Este gradiente de hipoperfusión luego se transforma en ausencia completa de realce parietal. La arteria mesentérica superior en su origen se ve permeable, pero cuando nos vamos a algunos segmentos más hacia distal vemos que está ocluida por un defecto embólico. Aquí en el reformateo, o sea, en la adquisición coronal, podemos ver que hay una diferencia en la impregnación de las paredes de las asas de intestino distales en comparación con las asas de yeyuno proximal. Y el reformateo volumétrico demuestra una amputación del tercio proximal de la arteria mesentérica superior. La oclusión arterial trombótica es menos frecuente, ocurre en un 25% de los casos y en general es de peor pronóstico. ¿Y por qué es de peor pronóstico? Bueno, porque como les explicaba previamente, ocurre en el contexto de un paciente que es vasculópata crónico y se produce básicamente por un accidente de placa ateromatosa preexistente. Y eso hace que estos pacientes tengan un contexto clínico más deteriorado, más grave. Un porcentaje importante de estos pacientes ya ha presentado en algún momento de la evolución historia de angina mesentérica, o sea, el paciente tiene dolor abdominal de larga data, recurrente, que empeora al comer. Y eso hace que el paciente deje de comer por miedo al dolor y bajan de peso. Desde el punto de vista anatómico, la oclusión ocurre en el sitio de la placa, que en general es en el ostium, y por eso mismo es mucho más extenso el territorio comprometido. Y además se asocia a compromiso de los otros 2 territorios, los cuales tienen menos capacidad de compensación debido a la extensa ateromatosis de base que tienen. Fíjense en este caso, por ejemplo, que hay placa de ateroma en el origen de la arteria mesentérica superior, aquí, y justo donde está la placa existe un defecto hipodenso central, existe un trombo en el origen de la arteria mesentérica superior. Y esto se acompaña de dilatación difusa de prácticamente todo el intestino delgado, con ausencia de realce. Acá es difícil comparar con un asa intestinal adyacente porque están todas las asas comprometidas. Ninguna de estas asas tiene realce parietal. El colon sigmoide que se alcanza a ver tiene un poco más de realce, pero el resto de las asas de intestino delgado están todas isquémicas. En este paciente se realizó un tratamiento con un stent en la arteria mesentérica superior, el cual pueden ver que está ocluido y de hecho hay progresión del trombo intraluminal en la aorta. Por lo tanto, se tuvo que realizar además un bypass axilomesentérico, que es esta estructura que vemos acá en el tejido subcutáneo del hipocondrio derecho. Aquí se ve de nuevo el bypass axilomesentérico. Y estos pacientes tienen tanta vasculopatía de base que de hecho pueden fijarse acá que el componente protésico mesentérico, acá, después de algunos días estaba sin flujo, se volvió a trombosar.
Por lo tanto, se trombosó y se ocluyó el bypass axilomesentérico y, por supuesto, las asas intestinales todas dilatadas y con ausencia de flujo, todas isquémicas. Esto claramente es una catástrofe abdominal. Ahora vamos a ver algunas cosas sobre isquemia no oclusiva que, es responsable de un 20% de las causas de isquemia mesentérica. En su fisiopatología existe una combinación de factores, siendo los más relevantes la vasoconstricción esplácnica generalizada y el bajo gasto cardíaco. Los factores de riesgo reconocidos para isquemia no oclusiva son edad mayor a 50 años y condiciones en las que sea frecuente la vasoconstricción, por ejemplo, pacientes en UCI con drogas vasoactivas. La cirugía cardiovascular que implique uso de un bypass cardiopulmonar, o sea, circulación extracorpórea, y los pacientes en hemodiálisis son también pacientes de altísimo riesgo para isquemia no oclusiva. Otros factores son estar cursando con insuficiencia cardíaca congestiva, con infarto o el miocardio, y la nutrición enteral en paciente grave que está hemodinámicamente inestable. En este caso, básicamente se le está exigiendo al intestino un consumo de oxígeno mayor, pero que está en un desbalance con su estado hemodinámico, y eso lleva a isquemia. En este caso, por ejemplo, vemos dilatación difusa de asa del intestino delgado, algunas de ellas con ausencia de realce, por ejemplo, esta asa de acá no tiene realce, y neumatosis parietal intestinal, y también hay neumatosis portal intrahepática. Si revisamos la vascularización esplácnica, vemos que la arteria mesentérica superior está permeable, pero está disminuida de calibre, tiene un trayecto filiforme. Por lo tanto, esto es una isquemia no oclusiva. Fíjense las suprarrenales como están tremendamente con hiperrealce por un contexto de un abdomen de hipoperfusión. Esto es un caso típico de isquemia mesentérica no oclusiva. Entonces, hasta aquí revisamos 3 etiologías de isquemia arterial que se manifiestan con un patrón radiológico de asas dilatadas y con ausencia de realce, que es lo que algunos autores llaman isquemia pálida. Esto es muy específico de isquemia mesentérica y lo vemos en isquemias de origen arterial, ya sea oclusiva, de origen embólico trombótico, o isquemias no oclusivas. Ahora vamos a revisar la trombosis venosa mesentérica, que representa aproximadamente el 10% de las isquemias mesentéricas. Habitualmente ocurre en pacientes más jóvenes y tiene mejor pronóstico. Y dado que ocurre en un entorno trombofílico, hasta un 50% de los pacientes ya han tenido fenómenos tromboembólicos previos, TBP, tromboembolismo pulmonar, etc. Los factores de riesgo comunes a estas patologías son básicamente estados de hipercoagulabilidad, ya sea congénitos o adquiridos, y la hipertensión portal, dado que produce fenómenos de estasia vascular en el territorio portomesentérico que favorece la trombosis. Cirugías e infecciones intraabdominales también son factores de riesgo conocidos. Aquí cambiamos completamente el patrón radiológico de la pared intestinal. En este caso vemos un intestino que es más escandaloso, está engrosado, con cambios edematosos perintestinales y mesentéricos. Y cada vez que veamos esto, lo primero es ir a mirar el eje venoso portomesentérico. Y lo segundo, estar seguro que no tenemos algún punto de transición y estemos en presencia de una obstrucción intestinal en asa cerrada. En este caso, tenemos un paciente que tiene cirrosis hepática, vemos un hígado nodular con ensanchamiento cisural. Y en ese contexto tenemos este engrosamiento segmentario estratificado con signo de la diana, con cambios congestivos mesentéricos, y tenemos ahí un defecto hipodenso en el eje venoso portomesentérico. Así que esto es compatible con una trombosis venosa mesentérica con isquemia venosa intestinal. Este otro paciente, muy similar. Vemos el defecto llenado hipodenso central, territorio portomesentérico, y asas engrosadas, estratificadas con cambios mesentéricos congestivos. También compatible con una trombosis venosa mesentérica. Otro caso similar con engrosamiento intestinal de la pared, con cambios congestivos en el mesenterio. Acá revisamos entonces el eje venoso y vemos que está permeable. Por lo tanto, tenemos que buscar un punto de obstrucción y encontramos que había una obstrucción por una hernia interna, así que esto es compatible con una obstrucción en asa cerrada. Un par de conceptos sobre daño por reperfusión. Es lo que ocurre en el intestino luego de recuperar una isquemia, luego de reperfundir la pared intestinal, lo que produce una cascada inflamatoria que condiciona aumento de la permeabilidad y edema submucoso e hiperemia mucosa. Este caso de acá, por ejemplo, es de hecho un control de una de las isquemias mesentéricas embólicas que les mostré. Y podemos ver que hay engrosamiento parietal estratificado
de un segmento más o menos largo de intestino, que fue el intestino que previamente estaba isquémico. En este caso no hay tanto cambio inflamatorio ni congestivo en el mesenterio y el engrosamiento es más bien leve a moderado, no es tan escandaloso como en el caso de las trombosis venosas o de la obstrucción en asa cerrada. Entonces acabamos de revisar el patrón radiológico de engrosamiento parietal estratificado. Recuerden buscar cambios congestivos en el mesenterio y en ese contexto pensar en trombosis venosa, pensar en la obstrucción en asa cerrada y en daño por reperfusión. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, tenemos un paciente con cardiomegalia, además hay asas intestinales que están dilatadas y un segmento intestinal tremendamente engrosado y estratificado. Entonces, ¿qué pensamos? Primero, ¿tendrá una trombosis venosa mesentérica? Bueno, revisamos todo el eje y está permeable, así que no hay una trombosis venosa. Revisamos entonces, ¿será una obstrucción en asa cerrada? Tenemos que seguir el intestino, buscar puntos de transición y en este caso no había ningún fenómeno obstructivo. ¿Será un daño por reperfusión? Puede ser, pero es bastante el engrosamiento parietal. Ustedes vieron el caso anterior de daño por reperfusión, que es mucho más sutil el engrosamiento sin tanto cambio inflamatorio congestivo del mesenterio. Bueno, quizá entonces un engrosamiento inflamatorio. Perfecto, puede ser, pero antes vamos a revisar la fase sin contraste. Muy importante. Y encontramos que existe una hiperdensidad espontánea en la pared. Acá esa pared está espontáneamente densa, que es una de las cosas que se veía, y les había comentado previamente, cuando hay hemorragia submucosa en el contexto de trombosis venosa mesentérica. Pero acá ya revisamos el eje venoso y no hay trombosis venosa mesentérica. Por lo tanto, no puede ser. Entonces hay que acordarse que este paciente tiene cardiomegalia, tiene dilatación de aurícula izquierda, probablemente tiene una fibrilación auricular y debe estar anticoagulado. Tenemos que preguntar entonces por tratamiento anticoagulante y su rango de anticoagulación. En este caso, el INR es de 6, claramente en rango supraterapéutico, lo que hace que estos hallazgos sean compatibles con un hematoma intramural intestinal. Finalmente, un par de conceptos generales sobre la colitis isquémica. Es una entidad que se da más frecuentemente sobre los 50 años. No quiere decir que no pueda ocurrir antes, pero lo más frecuente es sobre esta edad. Y hay una clara predominancia en mujeres. Hasta un 76% de los pacientes son mujeres. Y de hecho, en los pacientes que se da a edad más joven, digamos entre los 40 y 50 años, prácticamente la totalidad de estos casos atípicos son mujeres. Tiene una mortalidad asociada de hasta 12% y una recurrencia de hasta un 10% en un seguimiento de 5 años. La combinación de elementos clínicos que nos deben hacer sospechar una colitis isquémica son dolor abdominal y hematoquesia. Hasta un 27% de las causas de hemorragia digestiva baja en este grupo etario son por colitis isquémica. En la fisiopatología hay una combinación de factores que principalmente predomina la hipoperfusión y el daño por reperfusión. Esto quiere decir que habitualmente ocurre en el contexto de algún fenómeno de hipotensión asociado a un territorio vascular que sea vulnerable. En el caso que se produce la isquemia y luego al recuperarse este estado de hipoperfusión se produce daño por reperfusión. Los factores de riesgo cardiovasculares clásicos son los que están asociados a colitis isquémica, al igual que insuficiencia renal crónica, trombofilias y cirugías en las que se haya ligado la arteria mesentérica inferior. Clásicamente, hasta un 9% de los pacientes que se realizaba una reparación abierta de aneurisma de aorta abdominal sufría como complicación una colitis isquémica. Esto se reduce a un 1 o 2% en las reparaciones endovasculares. Respecto a la localización, es muy relevante recordar la circulación colateral y la anatomía vascular descrita al comienzo del primer video. El colon se perfunde por la arteria mesentérica superior, que da las ramas cólica media, la que irriga el colon transverso, y las arterias cólica derecha e ileocólica, las que irrigan el colon derecho e ilion. El colon izquierdo se perfunde por la arteria mesentérica inferior, que da la rama cólica izquierda y la rama rectal superior, que irriga el recto superior y unión recto-sigmoidea. El recto inferior se perfunde principalmente por ramas de la arteria ilíaca interna. Entonces, esto genera algunas zonas de traslape en la cual la circulación es terminal y se producen zonas de penumbra. Estas son el ángulo esplénico, que queda entre la circulación de la cólica media y de la cólica izquierda. Y por otro lado, la unión recto-sigmoidea, que queda perfundida por la rectal superior y las ramas rectales inferiores del territorio ilíaco. Y estos son justamente los segmentos del colon vulnerables a la isquemia. Y un 70% de las colitis isquémicas por esto ocurren en el lado izquierdo.
fundamentalmente en el ángulo esplénico y con compromiso de la unión recto-sigmoidea. Se describe un 25% de compromiso de colon derecho, el que habitualmente ocurre en pacientes más graves, pacientes en UCI que presentan isquemia de colon ascendente y polocecal, con o sin compromiso del colon izquierdo. El patrón radiológico menos frecuente es la pancolitis, que se da como en un 5% de las veces. Tanto la colitis isquémica derecha y la pancolitis son de peor pronóstico y, de hecho, es en estos casos, en general, donde se concentra la letalidad atribuible a la colitis isquémica. La manifestación radiológica de la colitis isquémica es una colitis, o sea, vale decir, es un engrosamiento parietal segmentario que se puede ver muy similar a cualquier colitis infecciosa o a una enfermedad inflamatoria intestinal. La diferencia radica en la distribución anatómica del compromiso. Por ejemplo, este paciente tiene daño hepático crónico y un extenso engrosamiento del colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente hasta la unión recto-sigmoidea. El recto superior ya no está comprometido y el recto inferior tiene engrosamiento determinado por varices en el contexto de la hipertensión portal. Esto es compatible con una colitis isquémica. Esto es mucho menos sutil en una paciente más joven, una paciente de 58 años, que viene por dolor y hematoquesia, y en el colon descendente distal, acá, vemos un engrosamiento parietal circunferencial con estratificación mural que corresponde a una colitis isquémica. Bueno, y ya como conclusiones, decir que la isquemia mesentérica es una causa infrecuente de abdomen agudo, sin embargo tiene elevada letalidad y de ahí viene su importancia. La tomografía computada multidetector es el estudio de imágenes de primera línea para su diagnóstico y estar familiarizado con los patrones tomográficos de las diferentes causas de isquemia mesentérica aguda mejorará el diagnóstico y pronto tratamiento de estos pacientes, que es fundamental para evitar la necrosis y así mejorar el pronóstico. Bueno, eso es todo con esta segunda parte de isquemia mesentérica. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda o sugerencia, escríbanme directamente a contacto@diagnosticoradiológico.cl. Recuerden suscribirse al canal y activar las alertas y síganos en redes sociales, en Twitter y en Instagram somos Diagnóstico Radiológico. Estamos subiendo casos todas las semanas para que los revisen. Y bueno, eso es todo por ahora. Que estén muy bien. Hasta un próximo video.